Hola chicos, buenos días. A continuación vamos a desarrollar la videoclase de procesos agroindustriales correspondiente a la semana del 16 de marzo al 21. Como hemos venido trabajando durante estos tiempos, mencionando que el ejercicio de la agroindustria o del proceso agroindustrial viene articulado al sector productivo, en donde se realizan diferentes transformaciones de materia prima. Esta materia prima puede ser proveniente del sector agrario, pecuario, forestal, minero, entre otros. Es un punto importante en el ejercicio agroindustrial que este proceso de transformación, de beneficio que se puede generar a los diferentes productos o procesos, tenga un cierto criterio que puede ser orientado hacia la calidad, hacia la productividad. Es por eso que nosotros podemos identificar que dentro de ese ejercicio productivo intervienen múltiples actores que van a estar en interconexión, los cuales van a proporcionar ventajas al sector productivo. Uno de ellos es la parte de la tecnología. El proceso agroindustrial o el proceso industrial, si no tiene un componente tecnológico que prácticamente fortalezca y mejore las características de un producto generándole valor agregado y es más, aumente la competitividad y la productividad de una empresa, pues prácticamente estas empresas o industrias, fábricas, van a tener un retraso con respecto a las otras que sí están a la vanguardia y están trabajando hacia el sector productivo. Es por eso que dentro de ese ejercicio agroindustrial podemos darnos cuenta que intervienen no solamente la materia prima, sino que intervienen una serie de etapas o de operaciones las cuales van a generar. Nosotros podemos identificar una relación, el proceso de elaboración de panela. Dentro de esta lo que hace es transformar una caña de azúcar hacia un producto final que es de consumo humano. Dentro de este ejercicio se presenta o se realiza dentro de una estructura industrial que se puede conocer como un trapiche o una planta productora, que va a tener, por ejemplo, una hornilla panelera y dentro de estas tiene unas etapas que son, por ejemplo, el proceso de clarificación, de descachazado, la prelimpieza del jugo, el proceso de evaporación, la concentración, el posterior moldeo y el ejercicio final, que es ya la obtención de un producto de excelente calidad. Si este proceso no genera una innovación tecnológica, no apropia tecnología para poder desarrollar mejoramiento, pues lamentablemente este sector se empieza a retrasar en un proceso económico y competitivo. Lo que se busca es que a través de la tecnología, de las telecomunicaciones, de la famosa IoT, ¿cierto? Que es el Internet de las cosas, de la aplicación tecnológica, de la electrónica, de la mecánica y más que ustedes que son ingenieros mecatrónicos, fortalezcan este tipo de procesos. Uno, primero conociendo o identificando cuáles son los eslabones o los actores que hacen parte de un proceso productivo. Y dos, generando alternativas, soluciones que desde su enfoque pueden ser beneficiosas para cualquier sector industrial. Nosotros aquí nos podemos dar cuenta que estas etapas pueden comenzar desde el ejercicio de la obtención del producto o de la materia prima, que en este caso puede ser cualquier producto proveniente de un sector agropecuario. Posteriormente, ¿qué se hace? Se deben realizar pruebas a nivel de laboratorio, pruebas a escala, pruebas utilizando tecnología de diferentes características para poder observar cuál es el mejor procesamiento. Aquí valga la referencia que se puede trabajar dentro de un ejercicio agroindustrial, que es la utilización de la tecnología o prácticamente aquí se puede utilizar la tecnología, pero también se puede utilizar
la electrónica, se puede utilizar el control de calidad, se puede utilizar un ejercicio logístico para poder identificar qué tipo de material está trabajando y cómo se lo puede transformar. Posteriormente vienen los procesos de modificación, mejoramiento o de trabajo, pues prácticamente de esa materia prima, donde a través de laboratorios o plantas ya especializadas a esa materia se le genera una transformación que posteriormente ya tiene un valor agregado, puede ser en empaque, en forma, en estructura, y pueda ir hacia el cliente con las características necesarias. Podemos identificar que dentro de todo el ejercicio agroindustrial o dentro de todo un proceso industrial se presentan diferentes operaciones unitarias. Entre ellas que se vienen manejando son secciones o son estaciones donde una materia prima sufre alguna modificación, bien sea química, física o biológica. Dentro de esta podemos hablar que existen operaciones unitarias de flujo de fluidos. Muchos de los materiales que se trabajan pueden venir en diferentes presentaciones, sólidas, líquidas, o también pueden estar a manera de aerosoles o gases. Dentro de este manejo de flujos existen equipos destinados a la movilidad o al transporte de estas materias primas durante toda una línea de producción. Tenemos operaciones donde se generan transferencias de calor. Uno de los puntos importantes para hacer un ejercicio de trabajo o de transformación es la utilización de calor para modificación de los componentes dentro de un producto. Es más, el calor se lo puede utilizar como energía para poder mover las diferentes máquinas o equipos con las cuales se está trabajando. Algo muy importante en este ejercicio de la transferencia de calor, esta se puede hacer o bien sea por medios líquidos o también por medios gaseosos. Entre estos está el vapor, que puede provenir de una caldera, que ya muchas veces lo hemos mencionado como un elemento importante dentro de un proceso industrial. Tenemos operaciones unitarias que se encargan de evaporar o de retirar parcialmente o completamente agua disponible dentro de una materia prima o de un alimento. Tenemos operaciones de secado, que ya las hemos mencionado, procesos de destilación, que más adelante vamos a identificar cuáles son los tipos de destiladores que existen y por qué es importante manejarlos a nivel industrial. Tenemos procesos de absorción de elementos, de cómo hacer para que un elemento se incorpore hacia una materia prima, pues, dándole una fortificación, un mejoramiento, una saborización, entre otras acciones de modificación o de trabajo. Tenemos la parte de separación por membranas. Podemos hacer ejercicios de filtración donde se hacen separación de sólidos a líquidos. Tenemos extracciones de líquido a líquido teniendo en cuenta los diferentes puntos de ebullición que presentan estos elementos. Así se puede hacer una separación o una extracción de esos líquidos. Tenemos procesos de absorción, de lixiviación, cristalización, entre otras, separación físico-mecánicas. Y tenemos procesos de movimiento. Entonces está la transferencia de movimiento lineal, transferencia de calor y transferencia de masa, que ya los aplicaremos o los hablaremos más adelante. Podemos empezar mencionando que un proceso industrial, así como lo indica la figura, ¿cierto?, es un sistema donde tiene diferentes elementos interconectados a través de, por ejemplo, tuberías. Tenemos unos equipos o unos instrumentos de medición, por ejemplo, de caudal, de temperatura, de presión, que estos, una vez que se tiene una secuencia lógica interconectada y organizada, usted puede desarrollar un proceso productivo hacia la modificación de una materia prima. Pues en la parte inferior vemos también lo de un trapiche panelero, que ya lo habíamos mencionado, y dentro de un proceso industrial se puede hablar que existen operaciones tanto de transporte, transferencia, transformación de la materia o de los materiales y también de la energía. Prácticamente se puede mencionar que es un procesamiento que se considera como una operación unitaria porque satisface unas condiciones. Entre esas está, primero, identificar los fundamentos del proceso, es decir,
hay que conocer el equilibrio y los mecanismos que rigen la cinética de la transferencia de la materia y energía. Aquí habíamos hablado un punto bien importante de los que hemos estado trabajando a nivel presencial, que es la parte de la elaboración de balances. Yo tengo que generar un equilibrio dentro del proceso de tal manera que pueda yo cuantificar que todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale dentro de un proceso productivo. Entonces, cuando yo puedo tener esta orientación, yo ya puedo desarrollar alternativas o puedo proponer soluciones hacia el proceso. Prácticamente dentro de esas operaciones o dentro de esos procesos industriales se pueden obtener o se puede trabajar con diferentes equipos que tienen una clasificación particular. Entre estos, por ejemplo, se mantienen compresores y bombas al vacío que me permiten tanto la generación de aire como la extracción del aire para optimizar algunos de los procesos. Por ejemplo, cuando se quiere hacer una leche condensada, se puede utilizar bombas al vacío para hacer la extracción más eficiente de todo el agua que está incorporada en esa solución de leche y azúcar. Tenemos los procesos de transportadores de partículas sólidas como los lechos fluidizados, tenemos las famosas torres de enfriamiento que permite una interacción entre un refrigerante y el producto para poder bajar temperaturas, tenemos cristalizadores, centrífugas, desintegradores de sólidos, procesos de absorción, equipos de impulsión, o sea la parte de motores, motobombas, recuperadores de potencia, secadores de sólidos, intercambiadores de calor, procesos de mezcla o de homogenización de partículas o de soluciones, ¿cierto? Y también podemos contar como equipos utilizados dentro de un proceso productivo, equipos destinados a la prestación o a la generación de servicios como puede ser vapor, aire comprimido, agua, electricidad, agua de proceso, entre otros. Vamos a iniciar a hacer una breve descripción de algunas de estas operaciones unitarias que se utilizan a nivel industrial. Vamos a empezar primero con los quemadores, ya que es un equipo que se puede utilizar tanto a nivel ya de trabajo directamente con el producto como para la cogeneración de vapor, que es un servicio que me presta una operación unitaria. En este caso, pues un equipo que va adherido al ejercicio de la caldera. ¿Qué es un quemador? Es un equipo utilizado para extraer todo el poder calorífico de algunas sustancias denominadas combustibles. Ustedes saben que un combustible puede ser una sustancia que tienen unos diferentes puntos de combustión y estas pueden, en presencia de algunas condiciones estables como pueden ser aire y una fuente de ignición, pues pueden generar calor o pueden generar llama. Dentro de estos combustibles que se utilizan dentro de los quemadores están los combustibles sólidos, combustibles líquidos o combustibles gaseosos. Dentro de los sólidos podemos encontrar tipos de combustible, madera, carbón. Entre los líquidos podemos encontrar ACPM o podemos encontrar gasolina, entre otros combustibles. Y dentro de los gaseosos, por ejemplo, el gas propano, que es uno de los gases más generales dentro de la industria. Nosotros aquí podemos observar en la figura una línea de gas de alimentación, que es la línea amarilla por donde circula gas que ingresa directamente a mi quemador, ¿cierto? Entonces, ¿qué me permite estos quemadores? Permiten expresar las diferentes cantidades de energías que yo voy a necesitar para poder generar un proceso de evaporación o de secado, pues que dependiendo de la operación unitaria con la que yo esté trabajando, ¿cierto? Es por eso que se habla dentro del ejercicio de los quemadores conocer o, por ejemplo, cuál es el calor calorífico de ese combustible o cuál es la cantidad de calor que ésta me puede generar dentro del proceso de combustión. Y esta yo la puedo medir, por ejemplo, en kilogramos, en metros cúbicos o gramos mol. Para esto es importante conocer dentro del ejercicio mecatrónico, en el caso de ustedes, por ejemplo,
cuánto gas yo voy a utilizar para generar un proceso de combustión. Si hacemos una relación ya en un evento vivido, una experiencia industrial que ustedes tuvieron, por ejemplo, es la de la planta de arepas, ustedes se dieron cuenta que tenía un proceso donde se generaba una combustión para poder mezclar el agua con el grano y poderlo cocinar. Entonces la idea es saber cuánto gas yo voy a utilizar, y es más, estos quemadores ya tienen una eficiencia mucho más alta porque se hace un proceso de interacción tanto de combustible como de oxígeno comburente. Ustedes saben que para que exista un proceso de combustión se requiere de aire, y más que aire es la cantidad de oxígeno que está presente en el aire, y además de eso el combustible. Entonces, una vez que se genera este proceso de combustión, ¿cierto? Según ese calor específico que yo estoy entregando hacia el sistema, voy a encontrar cuál es la condición de evaporación o de transferencia de calor. ¿Qué se conoce o qué se maneja dentro de un proceso de combustión, o en este caso una caldera? Por ejemplo, la cantidad de flujo que puede estar entre el combustible y el comburente, la temperatura a la cual se quiere manejar y la presión con la que se está generando en este caso una caldera, por ejemplo, del ejercicio de la transferencia de calor, ¿cierto? Entonces, por eso miramos aquí que usted necesita, para que exista calor, necesita el combustible, necesita el comburente, en este caso el oxígeno, y necesita una fuente de ignición que puede ser una llama en forma de calor. Entonces, esto hace que el ejercicio, dentro de este proceso, se genere una llama, ¿cierto?, que esta va a tener interacción directa con unas placas o está en interacción con una superficie por la cual fluye agua. Entonces, al hacer este contacto por procesos de conducción, hace que el agua se evapore a cierta temperatura y posteriormente yo pueda encontrar o pueda obtener vapor. Por eso nos dice que es una mezcla íntima entre el combustible y el oxidante, ¿cierto?, para poder generar un buen proceso de trabajo o de combustión. Dentro de esos quemadores se pueden clasificar diferentes tipos. Entonces están los quemadores de combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Dentro de los combustibles sólidos, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquellos quemadores u hornos, como lo podemos observar, que son de lechos de combustible fijo, que el sólido se alimenta a una parrilla o un lecho. Aquí se está trabajando con madera, lo que hacen es alimentar nuestra caldera, nuestro equipo, y este calor ya empieza a tener una interacción con unos dispositivos, una tubería interna, la cual me va a generar el calor que yo requiero para esa transferencia y la generación de vapor. O tenemos quemadores de lecho combustible fluidizado en suspensión. Es cuando se genera, por ejemplo, un combustible sólido pulverizado dentro de un líquido para mejorar la eficiencia. Es por eso que en el momento no es importante llegar a quemar porque sí, sino que se debe tener un proceso de tecnología adherido a estos procesos para poder identificar cuál es la temperatura con la que está saliendo, o que yo pueda controlar esas cantidades de ingreso. Por ejemplo, en un proceso de obtención de panela, cuando se hace la quema del bagazo, entonces lo hacen directamente o de una manera empírica, porque la gente desconoce cuál es la cantidad de bagazo que se requiere para evaporar por ejemplo, 1 litro de agua de un proceso de concentración o de evaporación. Entonces es por eso que se debe hacer un control estricto de estos procesos. Dentro del ejercicio de los quemadores o combustibles líquidos tenemos los vaporizadores o atomizadores de aire y de combustión, que podemos mirar aspersores quemadores con boquillas de aspersión o quemadores pulverizadores de discos rotatorios, como lo podemos identificar en esta caldera o en este quemador de la parte inferior.
Este es un quemador, por ejemplo, de carbón en lecho fijo. ¿Qué se puede identificar dentro de este proceso productivo? Entonces aquí podemos identificar que tenemos un proceso de alimentación o una tolva donde se coloca el material combustible. Tenemos un tornillo sin fin o un tornillo dosificador de esto que va a ser muy gradual la caída de este material sobre el ejercicio de combustión. Aquí tenemos el ingreso de aire a través de un ventilador que yo lo puedo controlar. Tenemos el encendido o el ejercicio de la llama de la ignición o tipo soplete, y aquí se me genera el proceso de combustión. Entonces, ¿qué sucede? A medida que va pasando esa combustión, la parte sólida que ya no empieza a quemar, pues o en este caso las cenizas o escoria, empieza a caer en la parte final, pues en la parte de abajo, porque esto es una parrilla. Tenemos un ejercicio de distribución de aire que sea de manera ordenada y homogénea para que no se genere combustión en una sola parte, sino que se pueda trabajar en diferentes partes. Aquí tenemos el ejercicio de la distribución de carbón, pues que sea de manera óptima durante todo este proceso. Entonces tenemos interacción de aire, tenemos interacción de carbón y el ejercicio de combustión para que por la parte superior salga el aire caliente, que va destinado a otros procesos que pueden ser secadores, que pueden ser deshidratadores, en fin. Tenemos otro tipo de operaciones que son los lechos fluidizadores de sólidos, o los lechos fluidizados se los conoce normalmente. ¿Qué es un lecho fluidizado? Es poner un contacto, unos materiales sólidos o medio sólidos o líquidos con un medio en contracorriente, con el objetivo de generar un desecamiento y haya una interacción o que haya un contacto entre estas superficies o entre estas partículas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Empiezan a caer unos gránulos desde la parte superior. Si lo miramos como en el ejercicio real, es un lecho fluidizado, se lo utiliza para secar arroz, ¿cierto? Por la parte superior empieza a caer un producto, como puede ser el arroz, y por la parte inferior yo puedo colocar o puedo hacer el ingreso de aire, o puede ser aire caliente, de tal manera que al hacer contacto entre estas dos superficies, pues el producto que va a tener o que va a perder, que en este caso agua, ¿cierto?, empieza a bajarle su densidad y este producto queda flotando sobre esta superficie, de tal manera que queda en algún momento más ligero que el aire, y lo que hace es expulsarlo, ¿cierto? Entonces uno puede hacerlo, este ejercicio, tanto para sólidos, para líquidos, o en este caso para sólidos. Por eso dice que la masa de partículas granuladas entra a un cilindro cuya tapa inferior tiene orificios por los cuales hace pasar el flujo ascendente de un fluido, pues en este caso sería aire caliente. ¿Cuáles son las ventajas de la fluidización? Se encuentra que usted dentro de este ejercicio puede controlar la temperatura, la continuidad de la operación, o sea, el caudal con el que el flujo puede ingresar tanto el producto que va a secar como el producto que va a ser secado, ¿cierto? Y puede generar pues una buena transferencia de calor, de masa, y el volumen también del equipo yo lo puedo controlar. Entonces es por eso que es importante que dentro de un proceso productivo los ingenieros mecatrónicos trabajen hacia el mejoramiento de este tipo de equipos. Otro tipo de operaciones unitarias que ya se lo había mencionado es, por ejemplo, los secadores. Existen en el mercado diferentes tipos de secadores para diferentes procesos. Secadores pueden ser de frutas, de verduras, secadores de granos, secadores de otro tipo de productos cuyo objetivo principal es retirar el contenido de agua presente en el producto. Para eso se menciona que el secado es una de las técnicas más antiguas desarrolladas por la humanidad. ¿Por qué sentido? Porque desde antes
las personas hacían procesos de deshidratación, de secado, con el objetivo de conservar los productos en el mercado, ¿cierto? O conservar los productos dentro de sus casas, dentro de sus fincas. Es por eso que se utilizan diferentes fuentes de utilización. Dentro de estas fuentes que se manejan para secar puede ser el sol como ente importante y un flujo de aire. Además de eso, ya en equipos modernos lo que se hace es utilizar o generar ese aire a través de ventiladores, a través de extractores, y hacer que el sol pues se lo pueda modificar con resistencias o equipos que generen calor. En este caso puede ser también un quemador, ¿cierto? Dentro de este ejercicio, pues el proceso del secado consiste en eliminar una fracción líquida, ya lo habíamos dicho, que está presente en una sustancia tanto química como un material compuesto o un elemento, donde podemos observar a nivel industrial equipos de secadores. Por ejemplo, cuando usted seca un ladrillo, cuando secan unas tejas, cuando se seca el café, el tabaco, productos alimenticios, que en algunos casos lo relacionan el ejercicio de secado con el proceso de horneado, ¿cierto? Cuando se hace papel, plástico, mineral y se trabaja. Aquí podemos observar en una figura dos tipos de secadores, por ejemplo, una mufla, ¿cierto?, que se trabaja a nivel de piloto, o tenemos un secador industrial donde se manejan unas bandejas. ¿Qué sucede en este caso? Se coloca el producto sobre las bandejas y por la parte inferior se puede hacer el ingreso de aire caliente que va a hacer interacción con el producto, y en esa interacción de una superficie del producto con el aire caliente, lo que hace el aire es retirar parcialmente o esa fracción de agua o de humedad que va a estar disponible dentro del producto, para que por la parte superior salga ya el aire, que en este caso va a ser un aire húmedo, porque por la parte inferior entró un aire seco, va a salir un aire húmedo y el producto va a perder peso por la pérdida de agua. Entonces aquí nos dice que el secador es un método de transmisión de calor de sólidos húmedos, y las características y propiedades del material pues que estaba mojado va a depender también del método de operación o del método de trabajo de secado. Según los métodos de transmisión, o sea, podemos mencionar que los secadores se pueden clasificarse según el método de transmisión de calor. Por eso existen secadores directos o secadores por convección y secadores indirectos o secadores por conducción. ¿Qué sucede en el primer caso? La transferencia de calor para desecar se logra cuando hay contacto directo entre el sólido húmedo y los gases calientes, dando lugar a la evaporación, lo que estábamos ahorita mencionando, en la deshidratación, por ejemplo, de una uva pasa, ¿cierto? Lo que se hace es que la uva entre en contacto con un aire caliente para que gradualmente le vaya retirando el agua que está disponible, y finalmente vamos a obtener una uva pasa. Y los calores indirectos o por conducción es cuando el calor de desecación se obtiene independientemente del gas que se utiliza para transportar la humedad evaporada, y puede obtenerse a través de conducción por una pared metálica o por contacto de los sólidos entre un lado cuando está en la superficie. Entonces lo que se puede hacer en este caso es, como aquí lo estamos mirando, el calor hace contacto con unas tuberías y por dentro de la tubería va pasando el producto. Entonces no existe contacto directo entre este calor con el producto o con el líquido en este caso, sino que es el material el que genera el calor para el producto. Y tenemos secadores por método de operación, por ejemplo los secadores continuos o los secadores en baches, o pues en este caso por lotes. Los continuos son aquellos que operan cuando están en estado estacionario, ¿cierto? La operación es continua, no presenta interrupciones, y el proceso se va suministrando de acuerdo a la alimentación del sólido húmedo. Y cuando hablamos por cochadas, se operan intermitentemente en condiciones de estado no estacionario. Entonces usted carga la sustancia
espera que se haga el secado y posteriormente saca el producto, ¿cierto? Entonces aquí podemos observar en el ejercicio un proceso de secado o un secador a contraflujo. ¿Qué es lo que sucede? Ingresa el producto por esta situación y por condiciones de inclinación o de gravedad del producto, pues va a tener esta tendencia. Y a contracorriente voy a hacer ingreso de un aire caliente, o sea, de un aire que puede ser generado por un compresor, ¿cierto? Y este entra en interacción con un quemador o puede ser con una resistencia y ingresa el aire caliente y empieza a tener contacto con mi producto y posteriormente va a salir el aire, sigue caliente, pero va a tener una característica, va a tener humedad. ¿Qué se recomienda para este caso? Usted puede controlar peso del producto, se puede controlar presión del aire que está entrando, el flujo del aire que está trabajando, el ingreso puede ser o el caudal del producto o del ejercicio que se está llevando a cabo. Entonces es importante como ingenieros mecatrónicos que también tengan la opción de modificar, de mejorar estos procesos dentro de una empresa para mejorar su productividad u operacionalidad. Diferentes tipos de secadores, entonces podemos mirar según las condiciones anteriores que tenemos los directos continuos, directos por lotes, indirectos continuos o indirectos por lotes, ¿cierto? Entonces ya podemos identificar que estos secadores se presentan o están presentes a nivel industrial o dentro de las empresas. Para nuestro contexto, nosotros tenemos acá, por ejemplo, una productividad muy alta en plantas medicinales, pero aquí las industrias no tienen los secadores adecuados para hacer el proceso de deshidratación de estas plantas aromáticas o las famosas tisanas. Es por eso que para nuestro departamento se trae mucho material o mucho de este producto deshidratado o secado de afuera. Entonces eso sería importante que los ingenieros pues tengan en cuenta para poder hacer un proceso de mejoramiento. Tenemos secadores que pueden ser continuos rotatorios, como es el caso de los tambores rotatorios. Lo que sucede es que hace el mismo principio anterior del proceso de secado, se hace el ingreso del sólido húmedo. Por ejemplo, esto se trabaja mucho en el secado del azúcar, y esto es un tambor rotatorio que va a estar girando sobre un eje, ¿cierto? Y esto va a permitir que el producto empiece a subir y vuelva a caer, suba y caiga por gravedad, ¿cierto? Y entonces en este ejercicio de ir cayendo, ¿qué hacemos? La alimentación de aire, que ese aire va a tener en contacto con el flujo que está suspendido, y en este caso se maneja el principio como de un lecho fluidizado, sino que está dentro de un tambor. Entonces ahí se genera el proceso de secado mucho más eficiente y vamos a obtener un sólido seco y acá tenemos un sólido húmedo. Y esto se trabaja es dependiendo de la cantidad de producto, porque simplemente si hacemos pasar en una linealidad, el aire va a tener contacto solamente con las superficies de encima y las de abajo van a permanecer húmedas. Entonces esto hace que sea un proceso mucho más homogéneo y productivo. Después de poder identificar los diferentes tipos de secadores, vamos a mirar que a nivel industrial también se manejan mezcladores y homogenizadores, porque dentro del ejercicio de transformación de un alimento, muchas veces para hacerle el beneficio es necesario incorporar o mezclar una materia prima con un aditivo o un elemento adicional que le mejore las condiciones o las características. Hacemos cuenta, por ejemplo, en el proceso de elaboración de concentrados. El concentrado para animales es una formulación donde integra proteínas, ceniza, carbohidratos, entre otros elementos que me permiten dar una fortificación a la alimentación. Entonces, ¿qué sucede?
yo necesito que todo esto esté homogéneo, que todo esto esté muy bien preparado, y es por eso es que se requieren procesos o equipos como mezcladores y homogenizadores. Vamos a mirar que el proceso de mezclado o de homogenización pues prácticamente es mezclar dos o más sustancias. Entonces, ¿qué se necesita? Que el producto final o esa corriente final que yo voy a obtener de este mezclado o de este homogenizado es que el material sea o presente las mismas características y que sean uniformes en cualquier parte. Entonces, para que este proceso de uniformidad, ¿cierto?, que se presente, se puede realizar con con dos o más sustancias, y estas van a depender de las diferentes fases. Por ejemplo, yo puedo tener, y de las cantidades que vaya a manejar, porque yo puedo mezclar dos sólidos, o puedo mezclar un sólido con un líquido, o puedo mezclar un líquido con un sólido. Entonces, según esto, puedo tener fases dispersas o fases continuas en mezclas que pueden ser tanto homogéneas o pueden ser heterogéneas, dependiendo del elemento con el que yo estoy trabajando, o en este caso el equipo con el que estoy trabajando. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, dependiendo de las condiciones del producto o del material inicial, como puede ser un líquido con un sólido, podemos encontrar productos finales como lechadas, pulpas o cementos. O podemos tener mezclas o mezcladores que hacen que se pueda incorporar el gas a un líquido y podemos obtener espumas, o pueden ser de líquido a líquido, pero pueden ser que los dos líquidos sean inmiscibles. Por ejemplo, una mezcla de agua con aceite. Entonces, ¿qué se necesita para este caso, para este mezclador? Se necesita un aditivo adicional, como es un emulsificante, para que esta mezcla sea compacta y concisa. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos las famosas emulsiones, y tenemos procesos de incorporar líquido a un gas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A manera de pulverización, atomización, el gas va a obtener, por ejemplo, parte de ese líquido y se puede humedecer, o en este caso incrementar su humedad, ¿cierto? Existen también una clasificación dentro de los mezcladores. Por ejemplo, tenemos mezcladores estáticos y mezcladores en movimiento. ¿Cuáles son los estáticos? Pues prácticamente es un ejercicio donde se manejan dos o más corrientes, ¿cierto?, de manera paralela, y a medida que van ingresando, pues por condiciones del equipo, que puede ser un tornillo sin fin, puede ser un equipo donde tenga unas superficies internas, unos tabiques. Entonces el producto empieza a chocar entre sí, entre las superficies y entre la otra corriente. Por eso se habla de un flujo primario o secundario a la entrada, y estas, a medida que van pasando, se van mezclando, y pues finalmente obtenemos una salida que es la mezcla de los dos procesos. Cuando hablábamos de los balances de materia y energía, entonces ahí podemos identificar que si yo ingreso a mi sistema, por ejemplo, 20 kilos de una harina de trigo, más otros 20 kilos de otro tipo de harina, pues voy a obtener en sí 40 kilos de esa mezcla de harina de trigo y de proteína. Bueno, eso se lo puede trabajar. Y tenemos los mezcladores con movimiento, que ya se tiene una ayuda adicional, una ayuda mecánica, para poder homogenizar en una mayor eficiencia este proceso. Entonces aquí podemos ver un equipo que a medida que va mezclado en la parte interna, también tiene un sistema de movimiento externo. Entonces es un ejercicio mecánico que se puede decir que es ayudado por un agitador, que me permite que esas partículas o elementos que yo estoy mezclando, que están interactuando entre sí, sean mucho más homogéneas y que sean todas consistentes. Aquí tenemos un homogenizador en un tanque agitado continuo. Entonces, si nosotros miramos una vista de sección de un homogenizador, podemos identificar que este es nuestro tanque de carga, ¿cierto? Tenemos por donde se hace la alimentación de un flujo o de un fluido o de mi material. En la parte interna tenemos unas aspas, que estas van a estar girando
de tal manera que me van a ayudar a que este producto empiece a mezclarse. Tenemos un sistema de ingreso de agua de refrigeración, bueno, si es un tanque por chaquetas que se pueda trabajar para hacerle un proceso mucho más adecuado. Acá podemos identificar un boceto, ¿cierto?, de un homogenizador, donde aquí en este tanque de alimentación se realiza todo el proceso de transformación, o en este caso es de homogenización de los diferentes complementos. Tenemos, puede ser una bomba de inyección de aire o de otro material para que esto se vaya trabajando, y aquí algo muy importante es el tablero de control. Esto es una de las partes o de la competencia del ingeniero, que debe estar monitoreando, controlando que esas variables sean adecuadas y que el proceso se lleve de manera eficiente. Al lado derecho podemos identificar diferentes aspas que están dentro de los tanques de homogenización, porque dependiendo del material, también tengo del material que vaya a homogenizar, pues debo tener unas aspas o un sistema de agitación que me permita que todo esto se haga de manera eficiente. Por ejemplo, cuando se va a mezclar una pintura, cuando se va a mezclar una pulpa con azúcar para elaborar mermeladas, cuando se va a hacer un proceso de arequipes, cuando se va a hacer el desarrollo de un medicamento, cuando se va a hacer una mezcla homogénea entre, puede ser una resina o un pegamento con un material para hacer un aglomerado, bueno, en fin. Entonces, dependiendo de esto, se va a trabajar los diferentes tipos de aspas. Aquí tenemos también un tanque agitador donde se puede identificar el ingreso del material para hacer los respectivos balances, ¿cierto? Tenemos unos baffles deflectores que me van a permitir que el producto tenga un contacto con esto y vaya cayendo directamente hacia la mitad, hacia el centro, y el motor en su generación de giro, pues esto lo va a hacer mucho más homogéneo. Tenemos la parte de la tapa en la parte superior, ¿cierto? Tenemos la tubería de ingreso y la tubería de descarga. Entonces esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro del proceso de trabajo o dentro del proceso productivo, nosotros podemos darnos cuenta que existen intercambiadores de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Simplemente es un equipo que me permite que una sustancia se caliente o se enfríe, ¿cierto? Entonces, esto tiene una importancia dentro del proceso de transformación o dentro del proceso productivo, porque esta es una como de las fases finales de los quemadores, de los homogenizadores, de los secadores, del proceso de deshidratación, de concentración, de evaporación, entre otros. ¿Por qué? Porque estos equipos van a permitir que se genere una transferencia de calor de un medio más caliente hacia un medio más frío, y entonces yo debo tener en cuenta esas dos corrientes, que es lo que yo voy a trabajar. Si necesito calentar un material, pues simplemente le voy a adicionar calor o forma de vapor, y si necesito enfriarlo, tengo que tener un medio de enfriamiento para que el calor salga del producto que yo estoy trabajando. Entonces, por eso se menciona que tengo que tener una fuente energética o que pues una temperatura para que esta sustancia que yo voy a trabajar reciba o entregue esa energía. Entonces, por eso podemos mencionar que dentro de los intercambiadores de calor podemos tener los famosos vaporizadores o los condensadores. Que esto usted que debe controlar, por ejemplo, la temperatura de entrada y temperatura de salida, para según esto poder hacer un excelente balance, o también poder controlar el caudal de entrada para optimizar esa transferencia de calor, ¿cierto? Entonces tenemos unos tipos de intercambiadores. Aquí podemos observar el primero, ¿cierto?, que es un intercambiador de doble tubo por donde ingresa la corriente caliente y a contraflujo va a venir la corriente fría. Siempre el calor tiene que estar en la parte casi central, con el objetivo de que la transferencia se haga de la parte interna hacia la parte externa. O tenemos uno de tubos y corazas, ¿cierto?,
que son diferentes tubos que van a tener una interacción también con una sustancia fría, o en este caso puede ser un refrigerante o simplemente agua, para que el producto salga con una condición mucho más, con una temperatura mucho más baja. Tenemos entonces los de doble tubo, tubos concéntricos que constan de un tubo de menor diámetro dentro de otro de mayor diámetro, ubicados de manera concéntrica, dejados entre el uno y un espacio entre el otro, un espacio anular por el que circula el fluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo podemos observar. Puede ingresar el fluido por un lado y por la parte externa va a pasar el otro. Entonces acá podemos mirar cómo es la simulación de flujo, ¿cierto? En un intercambiador. Aquí tenemos unos intercambiadores ya de manera industrial. Tenemos los de tubos y corazas, entonces aquí ya tenemos que son tubos mucho más delgados que van a estar pasando por un punto, ¿cierto? Por acá me viene mi producto, puede ingresar de manera caliente y finalmente va a salir de manera fría. Entonces eso es importante como tenerlo en cuenta dentro de un ejercicio de intercambio de calor. Los intercambiadores de placas, pues que estos ya se los viene trabajando, ¿cierto? Mantienen el mismo principio de separación de fluidos o de intercambio de calor, pero en este caso van a existir unos tubos que van a estar conectados por unas placas o aletas, por donde va a tener un área de transferencia. En este caso puede ser de líquido, ¿cierto? Pero como estas tienen una separación entre ellas, también hay un paso de aire. Entonces son intercambiadores que a nivel industrial se menciona que son mucho más eficientes. También se puede mencionar a nivel industrial que no solamente se hacen procesos físicos o químicos, de modificación química, pero yo puedo hacer procesos de modificación estructural o la parte ya más físico-química, por lo cual yo tengo que tener la utilización de un químico o de un insumo adicional para que me genere una reacción interna dentro de un proceso. Ejemplo, un proceso de fermentación, ¿cierto? Que es adicionarle a un producto un agente externo como puede ser una levadura, y esto permite que el agua y el azúcar que estén presentes dentro de un producto se transforme y se pueda generar alcohol. Entonces podemos mencionar que en un proceso o en una mezcla de un jugo, ¿cierto?, se pueda obtener alcohol más agua. Entonces es por eso que existen diferentes reactores, los cuales también manejan con reactivos, con fluidos, maneja procesos térmicos, y pues yo también puedo trabajar diferentes productos finales. Existen reactores que se pueden manejar por lotes, pueden ser reactores continuos o pueden ser reactores semicontinuos o semi-batch, ¿cierto? Aquí podemos identificar un reactor en forma de sección por donde se tienen las dos alimentaciones. Tenemos un proceso interno de homogenización, podemos controlarle la temperatura de la chaqueta o la temperatura interna puede ser, y finalmente pues esto vamos a obtener un producto final que va a tener unas características muy diferentes a las dos corrientes que habían ingresado. Otro tipo de equipos son los evaporadores. Presentan el mismo concepto de los secadores, ¿cierto? Porque prácticamente lo que hacemos es concentrar. ¿Y qué es lo que se concentra? Toda la estructura físico-química de un producto a través de extraer prácticamente el agua. Este tipo de evaporadores lo podemos hacer ayudados, por ejemplo, con un solvente. Pues en algunos casos el solvente que se está trabajando puede ser agua. Se puede mencionar que un evaporador puede ser una etapa previa a un proceso de concentración, ¿cierto? Por eso se lo puede realizar o en tanques cerrados cuando se quiere recuperar el solvente,
o puede ser en tanques abiertos cuando el solvente no se lo quiera recuperar. Entonces, por eso mencionamos aquí, cuando usted hace un proceso de evaporación utilizando metanol para extraerle algún material, en este caso al café. Entonces hacemos el paso de arrastre, ¿cierto?, de este etanol o de otro solvente en forma ya de vapor, hace que haga el contacto, finalmente retomamos, se recupera ese solvente y vamos a obtener como la separación de esas fases del ejercicio. Aquí tenemos un esquema de un evaporador muy básico, ¿cierto? Hacemos la alimentación, se hace el ingreso de vapor de agua, hay una interacción, por una parte sale el condensado, por otra sale el producto y también puede generarse vapores hacia un condensador o en este caso un intercambiador de calor, ¿cierto? O aquí tenemos también una marmita por donde se hace la alimentación del vapor directamente hacia una chaqueta y pues se hace un ejercicio de concentración. Tenemos las famosas torres de enfriamiento, que son otros equipos que se manejan a nivel industrial. Aquí tenemos el ingreso de agua caliente, ¿cierto? Hacemos el ingreso de aire y entonces en esta interacción, pues en la parte superior va a salir aire húmedo y por la parte final vamos a obtener agua fría, ¿cierto? Se va a hacer un ejercicio de recolección y pues esto es un proceso también que se puede controlar. Las torres de destilación, sabemos que la destilación es un proceso físico-químico en el cual se puede hacer la separación de dos o más elementos presentes en una solución, ejemplo, agua y alcohol. Entonces, como sabemos que las diferentes soluciones presentan grados de ebullición diferentes, lo que se hace en este caso es controlar esas temperaturas para poder permitir esa separación de esta solución en fases. Entonces tenemos dos tipos de destiladores, se puede llamar. Uno que es convencional, que es el famoso estilo alambique, en donde se hace el calentamiento de un elemento con calor y por la parte superior se obtiene el vapor y se condensa, o la torre compleja, que se pueden manejar procesos de recirculación o de doble torre, de dos torres en paralelo para que se pueda hacer un proceso de rectificación. Estos dispositivos en la parte interna pueden tener pueden ser unos rellenos, un material de relleno que me mejore esa destilación, ¿cierto? ¿Y cómo va a mejorar? Una vez que el vapor empieza a ascender desde la parte inferior de una columna de destilación, va a tener contacto directo con todo este material de relleno y entonces al hacer contacto, pues el vapor va a quedarse en estas zonas y se va a empezar a condensar para que nuevamente el producto condensado caiga en forma de gotas sobre el vapor que ya viene subiendo y aquí se va a hacer un contacto entre líquido y vapor, lo que estábamos mencionando como un lecho fluidizado, y así sucesivamente va a ir subiendo, va cayendo, va subiendo y se va a mejorar un proceso de destilación. Para que entonces aquí lo que se hace, que si lo pueden observar, tenemos el calderín o el revervidor, en este caso es la caldera que entra en contacto con la alimentación, empieza a evaporar, empieza a subir, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos un intercambiador de calor donde el vapor se me convierte en condensado y ya puede salir el proceso del destilado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, existe un proceso de recirculación en donde el producto yo lo puedo cerrar esta llave y puedo nuevamente ingresarlo para que aquí tenga un proceso mucho más eficiente. Si hacemos una vista de detalles, ¿qué se obtiene? Dentro de esta malla tenemos un equipo de relleno que son unos anillos. Normalmente en los destiladores se manejan los anillos Reich, que esto simplemente hacen que el producto vaya ingresando en la parte superior. Aquí hay una especie de campana donde él se empieza a condensar y me empieza a llenar estas cavidades de tal manera
que esto empieza nuevamente a gotear el condensado y empieza nuevamente a bajar, y el vapor que va subiendo va haciendo interacción con esto, y de tal manera que lo más puro, lo mejor en este caso, lo podemos obtener en la parte superior. Nosotros, ¿qué podemos observar? Que a nivel de las empresas se deben conocer todas estas etapas y se las debe diagramar. Nosotros ya habíamos mirado la importancia de desarrollar un diagrama de flujo, pero nosotros debemos tener una perspectiva mucho más general de cómo es el funcionamiento de una planta. Entonces aquí nosotros podemos mirar un ejercicio de obtención o de trabajo con lo que es la remolacha azucarera. Entonces miren que se hace el proceso de recolección, de cosecha del producto, ¿cierto? Del campo, se hace un proceso de pesaje, se hace un ejercicio de muestreo, se hace un proceso de alimentación, y de ahí se viene al ejercicio de limpieza, y en él hace una clasificación. Entonces miren lo que se genera. Todo el producto que está, por ejemplo, las piedras o el producto los residuos que vienen con el producto, pues se hace una separación. Se puede mirar que el producto que no es adecuado puede salir para otro proceso, que es la producción de biogás, ¿cierto? Y ese biogás, ¿qué hace? Alimentar la planta eléctrica. El producto que ya está limpio y adecuado pasa a un troceado, ¿cierto? A una reducción de tamaño, pasa a un ejercicio de difusión, a un difusor, donde se puede sacar una pulpa para destinarla al secado. O sea, se puede dividir, puede ser una despulpadora, ¿cierto? Donde el material que se desecha se lo puede desecar en un ejercicio de secado, deshidratación, se lo granula a través de un molino, puede ser de martillos o de discos, y esos gránulos se los puede dosificar para un proceso de alimento de animales. El producto que está muy bueno, ¿qué pasa? Entra a un proceso de horneado, donde se utiliza coque como combustible, está la piedra caliza, y finalmente se hace un proceso de carbonatación. En este ejercicio de carbonatación puede salir todo el residuo de aplicarle el carbón a o de generarle el pH y cambiarle ese pH, puede salir un fertilizante, y el producto continúa a una aclaración o a un aclarador y a unos filtros para posteriormente hacer una evaporación. Miren que la evaporación aquí que se venía manejando, se genera vapor a través de una planta eléctrica. Esto necesita combustible, y este vapor me permite generar una concentración de jugos. Entonces vamos a tener un jugo mucho más espeso, que se lo puede llevar a una fermentación para obtener o alcohol o vinaza, y también el jugo que yo saco de aquí lo puedo cristalizar y generar el azúcar y la melaza. Entonces, si nos damos cuenta, ese es un proceso de producción eficiente que se hace con la remolacha azucarera. Lo mismo tenemos, por ejemplo, el proceso de elaboración de azúcar, ¿cierto? Donde se obtiene la caña, ¿cierto? A través de bandas transportadoras se las lleva a unos molinos, ¿cierto? Después de esos molinos se hace procesos de filtrado, de condensación, de evaporación, de proceso de secado rotatorio, y finalmente se hace el empaque del azúcar. Aquí tenemos en la parte izquierda un diagrama para obtener, por ejemplo, aceite. Se hace la recepción de los frutos, la esterilización, desfrutamiento, se pasa a un digestor, a un prensado. Ese prensado lleva a una clarificación, a un secado, y tenemos el aceite crudo de palma. O se puede llevar a una centrífuga para obtener los famosos lodos o la composta, ¿cierto? Y de aquí esto también sale otro subproducto que pueden ir a unas lagunas de oxidación para mejorar. Y si no, directamente de este prensado se lo puede llevar a un proceso mucho más eficiente, donde se saca la fibra, la nuez, esa fibra entra en una caldera, se hace el quebrado de esa almendra, se seca, se prensa y sale nuestro aceite crudo. O acá tenemos el proceso de elaboración de ladrillos.
donde se utiliza la materia prima que está en fuente, se hace un transporte, pasa a unos patios de almacenamiento, se hace el proceso de mezcla, ¿cierto? En unos equipos, se muele, se tamiza, hacemos el proceso de amasado, se extruye, y una vez que esa extrusión se genera el proceso de moldeo, se hace el secado, se los lleva a un horno y finalmente se hace un control de calidad y ya tenemos el proceso de almacenamiento y despacho. Entonces miren que aquí también tenemos otro proceso de trabajo. A continuación, entonces, según esto, vamos a desarrollar nuestro taller que se va a ejecutar para la siguiente semana. Como estamos trabajando de manera individual y en un proceso virtual, cada uno va a escoger un proceso productivo industrial de cualquier tipo de producto, el que más le llame la atención, el que a usted digamos, tenga afinidad, tenga alguna noción. Por ejemplo, un proceso de elaboración de pulpas, una elaboración de concentrados, elaboración de plástico, elaboración hasta de fuegos artificiales, o puede ser de pinturas, bueno, cualquiera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a elaborar o van a hacer el diagrama del proceso. Pero para esta elaboración ustedes deben hacerlo a mano, ¿cierto? Con el objetivo de que ustedes identifiquen cuáles son esas etapas y la puedan llevar. No queremos que se lo copie y se lo pegue, simplemente que ustedes puedan hacer como ese diagrama de flujo del proceso. Una vez que ustedes ya identifican como esas etapas, van a mirar una máquina o van a escoger un equipo que interviene en ese proceso. Por ejemplo, por aquí en uno de esos diagramas yo identifico este proceso de extrusión. Entonces, ¿qué hacemos con esa extrusión? Si me llama la atención, voy a hacer una investigación sobre qué es una extrusora. ¿Y qué voy a incluir en esa investigación? Entonces, ¿qué es una extrusora? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo trabaja una extrusora? ¿O cómo es su manipulación? ¿Qué elementos constituyen una extrusora? ¿Qué tipo de especificaciones existen? ¿Tipos? ¿Clasificación? Bueno, voy a investigar un poco más a fondo sobre qué es la extrusora, para qué sirve, porque existen diferentes tipos de extrusoras. Pueden haber unas para materiales, otras para alimentos, otras para soluciones compactas o emulsiones, en fin. Vamos a mirar qué proveedores existen, por ejemplo, en Colombia que manejen extrusoras. ¿Cuál es el diseño de esas extrusoras? Vamos a buscar si podemos encontrar alguna especie de plano, alguna especie de vistas frontales, materiales con las que se construyen las extrusoras, y si es posible vamos a identificar el costo. Para esto ustedes entonces van a hacer esta investigación. Tiene 2 puntos, el diagrama de procesos y a identificar una de las máquinas, y la vamos a enviar en el transcurso de la siguiente semana. Si nos damos cuenta, este debe entregarse hasta el 27 de marzo, ¿vale? Entonces vamos a dejar esta actividad para que ustedes la puedan desarrollar. Entonces, eso es todo, chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad.